Bueno, esta es la séptima sesión que tenemos. Nos quedan 3 sesiones más, porque el curso Ujú, académico termina en diciembre en Argentina, así que tenemos una próxima sesión que es de literatura norafricana. ujú, Este fin de semana voy a subir las narrativas, los relatos. Van a estar centrados en autores de Marruecos, de Argelia y de Egipto. Y luego vamos ujú. a tener las 2 últimas sesiones, que es finales de noviembre y principio de diciembre, que es de África Oriental. Vamos a tener 2 sesiones. Es una literatura muy, muy rica, como sucede con la literatura también occidental. Ujú. Y vamos a tener autores de Tanzania, de Kenia, de Somalia. Así que, bueno, voy a ver si entra algún autor de Djibouti, que es un país muy, muy pequeñito, o de Eritrea. Pero bueno, para la tercera sesión estoy cambiando un poco, si bien la tenía programada, estoy intentando cambiar un poco los autores para ver si puedo tocar un poco Djibouti y Eritrea, porque hay un Djibouti traducción argentina muy, muy bueno, así que bueno, ese me queda a mí como tarea modificar. Pero bueno, nos quedan 3 sesiones. Eh, Esta sería la segunda novela de esta segunda parte del seminario. Por razones de tiempo, de extensión de los textos, son pocas las novelas que hemos visto o que intento daros. Eh, Esta novela, bueno, es realmente un, un hito en la literatura zimbabuense y africana en general, porque fue la primera novela escrita en inglés por una mujer zimbabuense. Fijaros la fecha, ¿no? De que se escribió en el 84-85, la publicación en el 88, es decir, una publicación muy tardía para ser África, en comparación a la primera generación que publicaba en los años 50-60. Lógicamente hay todo un trasfondo histórico detrás, que ya luego vamos a ver, porque es importante entender un poco cómo se comporta aquí el sistema em, de colonización que tenemos, tardía y de dictadura, una doble dictadura, blanca y negra. Así que luego vamos a, a- a verlo para intentar entender por qué, ¿no? Año 88 se publica la primera novela escrita en inglés. Es una novela que ofreció también una perspectiva femenina sobre la colonización. Ha sido muy valorada por el tema también de la educación y las desigualdades de género. Y esta novela y autora, que hoy en día es una gran, gran activista feminista en África, ha como labrado un camino también para otras escritoras zimbabuenses, como Yvonne Vera, que hemos visto de ella un relato, y también No Violet Bulawayo. A No Violet Bulawayo se la conoce por el premio Kane Prize, y luego por la novela Necesitamos nombres nuevos, de la editorial Salamandra, si no me equivoco. Entonces, bueno, anterior a esta novela habíamos leído Bucci y Mecheta, Delicias de la Maternidad. Y bueno, simplemente quería saber qué tal ha sido recepcionada por vosotras, por vosotros, si habéis visto mucha diferencia con la novela de Bucci y Mecheta, si veis en trazas europeas, trazas africanas, africanidad en el texto. Me gustaría tener, antes de empezar, ¿no? Un pequeño feedback por parte de los lectores, las lectoras, antes de empezar con mis diapositivas. ¿Qué tal os ha ido? Podéis abrir el micrófono porque es un pequeño feedback, o levantar la mano. Bueno, Pero bueno, María, ¿qué eh, tal, María? ¿qué ¿Cómo tal, estás? Tanto Federico? tiempo. Sabés que realmente a mí me conmovió y tuve que hacer una segunda lectura para entender realmente el sufrimiento, el esfuerzo que una persona desde tan chiquita se propone seguir adelante a pesar de todas las penurias y todo este contraste con la cultura inglesa y la cultura, y ellos que son bien africanos, incluso su prima que intenta tomar estos modismos y costumbres occidentales, eh, está
ya sabemos, los que hemos leído la novela, que cae en un mundo tremendo. Y ella, esta cosa de los... Se ha cortado, mira, se te ha ido justo el sonido, María, ¿eh? Creo que has muteado, Sí, está muteada, María. habrás, se te ha ido eh, justo. bueno, Ahora sí, perdona. no, esto Te que estoy- ella siente que está tironeada y ella sigue y avanza. Es algo realmente impresionante y además el papel de la mujer, de todas las que ella, bueno, cuando se despide en el libro de sus cuatro mujeres, eh, ¿esto está pasando? ¿Se cortó de nuevo? No. Te Bueno, oímos, ¿eh? Te oímos bien. eh, me conmovió mucho también esta sabiduría de la más primitiva, que sería la madre, que Sí, de esto cuando Mainini. sí, ese Manini, sí, es muy emocionante porque entonces ella entiende que su madre le habla desde otro lugar, le habla desde la tierra, pero que con una sabiduría interna, sin nada de cultura ni de estudio. Mm. Este, no sé, realmente me conmovió mucho. Vale, Es, me alegro, a ver, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Lo que hablábamos no, anteriormente claro, con es Miriam una en la lección. sección anterior, Sí, que es cuando nos produce algo, ¿no? Cuando la literatura provoca, ¿no? Nos sí, sí. provoca algo, y eso es Mm. bueno. Sí. Por suerte que después me puse con Mia Couto, que te hace reír bastante. Mm. Bueno, sí, Bueno, sí, completamente sí, distinto. Sí, Otro distinto, mundo. distinto. Y sí, esto, sí. perdón, Federico, yo lo que no sabía que era la primera novela de una trilogía. Sí, efectivamente, sí, sí, sí. Claro. Luego ya iremos a la segunda y la tercera novela que se Book of escribió Notes está después. traducido. Está traducido de ¿Cómo? Book of No, Notes. no, Ah, me no, pareció. lamentablemente ni la segunda ni la Y de tercera Born About se Body ha, tampoco, ¿no? tampoco, Me parece, no. pero no la encontré. La busqué y no la encontré. Tardó la autora casi 2 décadas en publicar la segunda y tercera novela, Ah, pero no, no se han traducido lamentablemente. qué Luego os lástima. mostraré, sí, la segunda y tercera. Sí, se publicó solamente el año pasado una colección de ensayos, Mujer Ujú, Inés se llama, en el 2024. Luego también lo voy a mostrar para que tengáis un poquito de bibliografía, pero de ella lamentablemente tenemos el libro de ensayos del 2024, este que se publicó en México, y luego el relato de la carta, que también se tradujo en México. No tenemos más, lamentablemente, por parte ujú. de ella. Sí, por ahora. Genial, Mm. me imaginé. Sí, está Adriana, Carolina, descatalogados. no Muy, levantó muy la mano. difícil conseguir estos libros. Muy, muy difícil conseguirlos. Sí, Incluso están muy difícil. descatalogados. Así que bueno, quería, bueno, estaba preguntando sobre todo esto, ¿no? Lo del feedback, María, bueno, que te afectó, que te provocó, que has tenido que regresar al texto, un texto completamente distinto quizá a lo que estamos acostumbrados a leer, esa fuerte dicotomía que hay, ¿no? En estos personajes, en estas mujeres Sí. que luchan entre lo africano y lo occidental. Después no sé quién estaba. Carolina, Carolina. Laura. sí, sí. Ah, Bueno, vale. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? ¿qué tal, Federico? Buenas tardes, Marina, a todos. Voy a hacer un comentario muy chiquitito porque la verdad que quedé a la mitad con la novela. Pensé que era el próximo encuentro y nada, me agarró a la mitad. Cada dos, ¿eh? Em, Hemos sido muy ortodoxos, que han sido cada 2 semanas. no, pero pensé que era para la otra. Mm, No este encuentro, sino el la siguiente sesión que tenía novena, más. claro. Sí, sí, sí. Entonces, Vale, bueno, o la me, octava. me encontré Vale. con eso. No, no pasa Em, nada. Tienes tiempo todavía, ¿eh? Sí, aparte me encanta, la verdad que me enganchó bastante. Me gusta mucho, a ver, por un lado, este relato en primera persona me parece que se aparta bastante de los otros relatos, le da un tono, le da una voz muy diferente, aún desde una adulta claramente que va relatando la infancia, pero logra meterse en cada una de estas etapas, o sea, se entiende la mirada de la niña primero, del adolescente después, eso me gusta mucho, me parece que está muy bien llevado. Y bueno, ya empieza a marcar, ¿no? Desde un inicio todo este peso, todo este peso por un lado, de la tensión entre este choque de culturas, ¿no? Que supongo que es lo que después va a venir
del paso del colonialismo a los gobiernos, digamos, locales. Em, por un lado, esto de quienes se fueron y vuelven, esa imposibilidad de adaptarse o imposibilidad de ser quienes tienen que volver a ser, ¿no? En los niños, que lo vemos claramente en Nyaya, por lo menos. Sí, eh, y que por un lado también tampoco es complaciente hacia el sistema, ¿no? Por lo menos en la parte en la que yo estoy, hablan de esto del hermano de Chido que se va a estudiar a Salisbury y ella dice, sí, bueno, lo llevan a estudiar ahí un poco como para lavar su conciencia, ¿no? O sea, como para, o sea, no hay una mirada tampoco complaciente hacia el sistema en sí, ni tampoco reniega de todo lo que es lo propio, ¿no? Yo lo veo así, dice, bueno, por un lado no le pueden quitar ya lo occidental que tiene en su cabeza, pero por otro lado tampoco es complaciente respecto de cómo Occidente se instala en África, ¿no? Creo que acá todavía era Rodesia, ¿no? Llega a ser sí, Zimbabue. Y después, bueno, todo el peso del patriarcado que tiene también hacia lo que es el sistema familiar, del clan, el hermano mayor teniendo que hacerse cargo, la mujer, o sea, todos los estudios puestos en función de la familia, de sostener a la familia, las posiciones también, tal vez, del hermano del padre de Jeremiah, el padre de Tambu, de decir, bueno, vos sos el mayor, te toca. Te toca hacerte cargo, ¿no? O sea, también un lugar muy eso es un clásico, cómodo. un clásico en las familias, ¿no? Extendidas Sí, africanas, el hombre, este, ¿no? entonces, Eh, esta situación de decir, bueno, a ver, bueno, tratemos de levantar todos cabeza, pero que se hace también, ¿no? A Marguru también mm, todo el esfuerzo de ella se diluye, ¿no? Se diluye en una familia que tampoco es la de ella, bueno. No, básicamente esto era algo que veía, pero me gustaba mucho también eso, ¿no? Como hasta ahora esta mirada insisto, desde una primera persona que le da algo distinto, me parece que le suma un montón a este sí, tipo enriquece, ¿no? A la de construcción de historias, esa voz sí, 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 narrativa. sí, sí, sí. Y por otro lado, eso y por otro lado es como también es resiliente, ¿no? No está desde el victimismo, desde pobrecitos nosotros, yo que iba y araba el maíz para poder pagarme los estudios, ¿no? O sea, me parece que hay como esa cuota de optimismo, Sí, hay mucha hay agencia mucha fuerza, en este sí, personaje, sí, hay mucho sí, 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 empoderamiento, mucha agencia, reivindicación, sí, tiene mucha fuerza. Y deja de lado ese victimismo que había sido plasmado quizá por autores de la primera generación cuando cuando se referían a mujeres, ¿no? Esos autores de la primera generación africanos, cuando hacían referencia a las escritoras o a la situación de las mujeres, no era como siempre el victimismo y aquí completamente distinto, lo revierte. Mm. Así que sí, bueno, sí. Carolina, te invito a Así que leer bueno, la segunda gracias. parte. Sí, 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 la sí, quiero terminar. sobre todo el final. Bueno, lo que comentaba antes María en esa situación de Nyasha, ¿no? Ese mental breakdown, ¿no? Esa ruptura mental que podemos ver en ese personaje. Que nos hace acordar un poco a algunos personajes de las literaturas norteamericanas que eran etiquetadas como las locas del ático. Alguno así que bueno, Wow. no sé quién continúa. Sí, está Laura, creo que he María perdido. Cristina, sí, Ah, María vale. Cristina, Vero y Mercedes y Majo. Y Majo, perfecto. Hola, ¿Qué tal, eh, María? ¿cómo les va? En realidad, algo de lo que ya dijeron, ¿no? Esta situación de las desigualdades internas en la familia me hizo acordar a lo que la escritora egipcia Al-Sawadi contaba respecto a la diferencia con su hermano, ¿no? Esta idea de que ella odiaba a su hermano y ella también no le dolió que muriera por esta desigualdad interna, ¿no? Entonces, es como que ese apartheid que después se ve en otras cuestiones también se ve en lo familiar. Y después, bueno, me encantó leerlo porque era como que te podés meter en la cotidianeidad, ¿no? Los olores de la cocina y dormir en ese olor de la cocina ahumada. Y cuando describe, cuando se va en el auto con su tío a la misión, la emoción que sentía y cuando describe las características de su cuerpo, desde las uñas sucias, largas, percudidos los dedos, todo, que la hacía diferente a los que ella pensaba que iba a encontrar.
Y después me llamó mucho la atención algo que menciona en algunos capítulos que es el anglicismo, Sí, porque un poquito como responsable también de la instalación en África, en Sudáfrica, del apartheid, del régimen del apartheid, ¿no? Sin mencionarlo directamente, pero yo lo interpreté, digamos, por ese lado, ¿no? Llega a esa misión y el cuarto de las africanas era tal, entonces en ese simbolismo y como ese mencionar el anglicismo en varios capítulos me hizo sí. recordar el rol de la iglesia anglicana en Sudáfrica, ¿no? De hecho, la novela finaliza justamente con ese consejo de la madre, ¿no? Con el tema de la anglicidad. Que tenga Sí, tal mucho, cual. mucho cuidado, que la anglicidad estaba haciendo mella, ¿no? Estaba trayendo Exactamente. muchos problemas. Sí, y una de las causas Sí, de la muerte también, ¿no? De su hermano era la anglicidad. Así es un que tema que me parece que me gustaría estudiarlo un poquito más bueno, para poder explicarlo después, pero me parece súper interesante. sí, 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 sí. Justamente lo tengo aquí en la página. Bueno, yo tengo el original de México, lo compré ahí. Justamente anglicidad lo tengo Sí, yo también lo marqué, con el sí, sí, sí. circulito. Sí, 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 justo sí. que es el cierre. Así que bueno, nada, ya luego hablaremos Sí, sobre tal estas cual. secuelas, ¿no? Psicológicas y esta violencia, ¿no? Simbólica del colonialismo que está aquí encarnado en la anglicidad. Así que bueno, me alegro, María, muchas gracias. Gracias por tu aportación. Y bueno, vamos Sí, a Verónica, ¿no? Verónica. Sí, vamos a ver. Hola. ¿Qué tal, Eh, Verónica? bueno, Cuéntame. a mí me gustó mucho, la verdad la primera parte me pareció medio, cuando la empecé a leer me pareció que era medio pesada y vi la cantidad de páginas que tenía y dije no voy a terminar, pero de a poco me atrapó y después no podía parar de leerla. Está muy bien escrita. eh, bueno, esto de que esté en primera persona le da muchísima fuerza, obviamente. Me Claro, gustó, mucho. me gustó mucho. Y yo interpreté al personaje de Tambustai eh, como una representante de la historia de emancipación de la mujer africana. Lo tomé un poco así. Eh, ella Bueno, va avanzando desde lo peor, digamos, desde tener que con 5 o 6 años trabajar la tierra, pero tiene todo el tiempo claro que quiere salir de esa situación. No sabe bien a lo mejor hasta dónde quiere llegar, pero sabe que quiere salir. Y la influencia de la prima, de Nyaya, bueno, es fundamental, ¿no? Le va como mostrando un poco el camino. Y me pareció muy interesante cómo Tambu no, eh, como que no sucumbe al encanto eh, de la cultura blanca, digamos. Ella todo el tiempo es o de cautelosa. entrada está como en una nada, pero tiene claro quién es y lo que quiere hacer y que no se va a dejar lavar el cerebro, que es lo que le termina pasando un poco a la prima, ¿no? Que yo Anyasha, creo que por exacto. Ariaya, por eso enloquece, porque sucumbe a eso, no puede lograr el equilibrio entre la tradición y lo que es Mm. y, eh, y lo que quiere ser. Me Sí, vemos parece como, que Tambu se aprovecha de todo lo que le da la cultura blanca, la educación, hace un esfuerzo muy grande, ¿no? Por eso lo equiparé, más que una persona, me parece que está representando a la mujer negra o a muchas mujeres africanas, como la autora, por ejemplo, eh, que logró salir adelante aprovechando la educación que tenía. Eh, bueno, después hay otro montón de cosas, pero eso me pareció muy interesante. vale, eso es lo que te llamó a ti la atención. Sí, ella puede tener muchas interpretaciones y puede Sí, representar también muchas alegorías, es decir, que bueno, una de esas es la que tú claro, comentas, ¿no? El sí, tema de la fue algo que emancipación se me ocurrió. africana. De hecho, ella hacia el final dice que logró que no le lavaran el cerebro después cuando va al colegio de las monjas. Ella logró que no, porque la prima le dice eso, te van a chupar, ¿no? Que es lo que le dice la madre también con lo de la anglicidad. Ya se Sí, llevaron a tu hermano, a tus primos, como que se van perdiendo y ella se sostiene, logra forjar su propia identidad. ya. Sí, vemos que Tambusai tiene como una psicohigiene, es decir, tiene herramientas como para poder hacerle frente, ¿no? A esta anglicidad, cosa que Nyasha no. Nyasha tiene una personalidad
como más vulnerable, una identidad, una crisis identitaria por el hecho de haber estado en Inglaterra, el regreso. Entonces, bueno, es como mucho más frágil, ¿no? En el sentido amplio, ¿no? De la palabra Nyasha. Así que, bueno, muy bien, vamos a ir a adentrarnos luego a estos dos personajes. Porque, bueno, es una novela con muchos toques autobiográficos. La autora, Tsitsi, es en parte Tambu en muchos aspectos y en otros aspectos también es Nyasha. Encarna un personaje y otro. Tiene muchas trazas autobiográficas. Pasamos a Mercedes y luego finalizamos con Majo y luego ya comparto mi pantalla. Bueno, comparto todo lo que dijeron. La verdad que a mí me hizo pensar en la carta, ¿no? Y me fui a Mm, fijar que también termina igual y pensaba si la carta era una precuela o fue posterior a la novela. No. fue anterior, creo que fue anterior. Ah, Sí. sí. Y bueno, me conmovió muchísimo, como la carta también, no sé por qué me llegó especialmente y ahora la novela. Yo me la distribuí 2 capítulos por día, así que la pude leer minuciosamente y disfrutarla muchísimo. La pena la letra tan chiquita, pero bueno, lo pude solventar con unos buenos anteojos. Me impresionó mucho los principios. Ese principio de no lamenté la muerte de mi hermano, ya es una contradicción a las expectativas morales, ¿no? ¿Cómo me viene a decir esto? Y es lo primero, bueno, si querés seguir leyendo, seguí, si no, acá vas a encontrar esto. Imaginé esto, ¿no? Y me parece impresionante lo que significa cada personaje, cómo sintetiza diferentes, no sé, diferentes estratos sociales, ¿no? Diferentes personalidades, cómo fue evolucionando, como dijeron las mujeres. Y realmente es muy conmovedor. Me conmovieron, pero hasta un poco hasta las lágrimas cuando ella usa el terreno de la abuela para poner la semilla. Y eso es lo que te da un poco de esperanza al principio, porque uno lo va viendo bastante negro todo. Y después cuando algunas pequeñas cositas, ¿no? Que habla después de los hijos híbridos que iban a tener, que no iban a hacer ni una cosa ni la otra. La elección de la enfermedad de Naya, esta chica que come pero vomita lo que come, el estado en que quedó. Eh, bueno, esto es como una novela iniciática, ¿no? Donde ella va evolucionando y tiene la capacidad de poder elegir de cada cosa, ¿no? Poder apropiarse de lo bueno para nutrirse, para crecer. Mm, No sé, podría hablar muchísimo porque tengo todo marcado, claro, qué bueno, pero qué bien, qué bien. la he disfrutado. Muchísimas gracias por... No, a ver, entiendo que es una novela que está descatalogada, que es súper difícil conseguir. Sí, Entonces, bueno, yo conseguí este PDF que me pasaron. buenísimo, sí, Claro, sí. es muy pequeña la letra. Y yo también, claro, había leído la versión que está en inglés. Ah, qué linda. Esta que tiene 200 páginas, entonces no nos asusta cuando agarramos este libro, porque al ser Ah, 200 páginas, como que bueno, es lo normal. Aquí la letra es mucho más pequeña. Y luego esta sí la quise conseguir en México cuando estuve allá, que impartí esta novela estando en México en Gandhi, en las librerías Gandhi. Entonces esta sí la tuve que leer en español. Que son, claro, 300 y pico de páginas, pero bueno, al ser una voz narrativa en primera persona, como que bueno, el es una relato primera rara porque ella nos habla a nosotros. No es sí. una primera que escribe y cuenta en primera persona lo que le pasó. En todo momento nos dice ustedes. Por eso me hizo acordar tanto a la carta. Se está dirigiendo a nosotros. Sí, tú hablabas que era como una novela de iniciación, también se le llama un Bildungsroman, ¿vale? Bildungsroman, sí. Claro, el Bildungsroman. Pero vamos a ver esa pequeña diferencia, porque no es el típico Bildungsroman europeo, ¿no? Sí, Que Laura lo conoce bastante bien por el término alemán, que significa educación, significa, sí. ¿no? Como novela de educación, de formación, sino que es un Bildungsroman más colonialista, bueno, Mm, postcolonialista,
con otras trazas, así que luego lo vamos a ver un poquito más. Pero se acerca justamente a esa madurez, ¿no? A la madurez del Sí. personaje, sí, como ocurre en estos Bildungsroman o novelas de iniciación, sí, o coming of age, como le llaman algunas, sí. Así que bueno, Bueno, me muchas alegro, gracias. Mercedes, me alegro mucho. Sí, yo sabía que iba a ser una muy buena elección, como Delicias de la maternidad, para mí son dos novelas que son un must, igual que alguna literatura de Ama Taidou o de Marian Ba, también La carta más larga, creo que esa es la tercera novela que es un must, que es más de las francófonas, La carta más larga, que lo tenéis también en la plataforma de Marian Ba de Senegal, que es también como la tercera novela también más importante que tiene África. Así que bueno, y finalizamos con Maju antes de compartir. ¿Qué tal, Maju? ¿Cómo estás? Buenas, todo bien. Voy a tratar de ser breve, así no les robo mucho tiempo. Algunas de las cosas ya varias compañeras las mencionaron. A mí lo que me impresionó mucho de esta novela, primero, es que al iniciar la lectura se me hizo muy densa, muy pesada, muy lenta. Luego hay un momento en el que cuando ella ya empieza a formar ese vínculo con su prima, empieza como todo a fluir de otra manera, ¿no? Cuando hay ahí como un apoyo y una amistad y una hermandad que van tejiendo entre ellas, empieza a fluir de otra forma. Hay algo de esa soledad tan fuerte hasta ese momento que la hace muy pesada. Un poco mi sensación era de cuando leí la autobiografía de Murakami sobre las maratones, que es tan pesada, que es interminable. Bueno, la recomiendo, no tiene que ver con esto, ¿no? Pero esa sensación de agobio, ahí Laura coincide, es muy agobiante, está muy bien logrado eso, como, bueno, correr una maratón es algo agobiante, sobre todo él corre unas maratones muy extensas, pero bueno, eso es un paréntesis. Lo que me sorprendió muchísimo cuando termino de leerla y caigo en la cuenta de todos los temas de salud mental que ella había volcado, es justamente el año en el que ella habla de eso, porque hoy, en el 2025, todo el mundo habla de salud mental y muchas escritoras y escritores escriben sobre el tema, pero en el 85, de esa manera tan explícita, ¿no? O sea, ella está hablando de todo el padecimiento de su prima, con muchísima claridad lo hace. Habla también de como decía Mercedes, de un trastorno de la conducta alimentaria, en el marco de un vínculo con la comida que está totalmente atravesado por el patriarcado. Esas escenas donde está el padre sentado, le sirven todos los banquetes a él y luego el resto come lo que sobra. Y la hermana, la prima, para mí son hermanas en un momento, perdón, y la prima ni eso quiere comer, ¿no? Y cuando come luego vomita, como con la violencia también que tiene hacia una misma y también hacia los otros, un acto de ese tipo. Después, bueno, hay algo que en general está muy presente en estas literaturas, que es el rol del patriarcado y también cómo las mujeres sostienen el patriarcado, ¿no? Ahí vemos a la madre, a las madres, ¿no? Vemos a las amigas, vemos cómo siempre nunca son los varones solos. Para mí eso es como lo más doloroso de estas lecturas. Siempre están ahí las madres, las abuelas, las tías sosteniendo esos entramados y siendo a veces hasta más violentas que muchos varones o igual de violentas, ¿no? Y después algo que también ya mencionó, si no me equivoco, Verónica, el tema bueno, cómo es esto, ¿no? De migrar, de volver, de tener otro estatus en la sociedad y cómo eso genera un montón de tensiones que son muy difíciles de resolver a nivel identitario, social, comunitario, para sociedades donde lo comunitario es tan importante. Así que bueno, esos son como mis puntitos. Bueno, muchas gracias. Gracias por ese gran resumen. Muy interesante tu aportación. Gracias. Sé que era una novela bueno, que tú habías leído anteriormente, hacía un tiempín. Y que bueno, hoy es muy difícil en una hora y media, bueno, horas que nos queda, poder abarcar su totalidad. Yo voy a ir un poco, ahora voy a compartir la pantalla. Federico, aprovecho Perdón, hasta que Sí, compartí, solo que perfecto. Alexandra agrega que se consigue el EPUB de condiciones nerviosas en español por el tema de la tipografía, de la fuente, que se puede agrandar la fuente, la Vale, tú dices letra. de pasarlo, ¿no? De pasarlo a un ebook o que está disponible en la Puso se compra. consigue, Ah, no Yo sé, vale, lo puso tengo, se Fede. consigue. vale, Federico, sí, Federico, sí. ¿puede ser que subiste el audio tuyo? Discúlpame, pero las voces de todas las mujeres, no sé si es que somos mayoría, salen fuerte. Y las tuyas son mucho Vale. más bajas. ¿No podés ponerlo un Más poquito baja. más A alto? ver. Sí, No sé si a a ver, otras les no sé. pasa.
No sé Sí, si se yo te escucha. escucho más bajito también. ¿Sí? Ah, Sí, mira, o es verdad. gritamos mucho nosotros, qué No. sé yo. A ver, Sí, voy a... es verdad. Un poquito más bajo se te oye, Federico. Igual se te oye, pero más bajo. Voy a ver si es el micrófono. Ahí está mejor, ¿eh? Sí, quizá era el Sí, micrófono que no era el estaba. Ah, micrófono, me parece. Ah, Sí. ahora vale. sí. Ay, menos mal, María, gracias por avisarme. Gracias a vos. No, no tengáis vergüenza en marcarme estas cosas. Sí, don't be shy. Cada vez una palabra, siempre lo digo en clase, don't be shy, please. En estas cosas que a veces nos cuesta interrumpir a los profes. Sí, se había desconectado el micrófono. Así que gracias, María. Em, Voy un poquito al trasfondo lingüístico y un poquito histórico porque nos sirve para entender un poco, ¿no? Eh, la novela también a la autora. Podéis ver bien, ¿no? La presentación se ve bien, ¿no? Sí, Vale, perfecto. perfecto. Ya luego me enteraré si tenéis el ebook, así yo lo puedo guardar. Maju, tú me lo pasas, así yo lo guardo Sin en mi problema. biblioteca. Sí, Ya mismo te porque lo bueno, envío. gracias. Porque bueno, si bien De no lo nada. uso para mí, que yo soy de papel, sí me viene muy bien para próximas sesiones o gente, mucha gente me pide material, entonces me viene bien pasarlo en ebook, que el PDF ese que la verdad que uno pierde Igual, bastante sí. Federico, igual visión. en el PDF también podés poner el más y se va agrandando también, ¿eh? Solo para Sí, no, sí, sí, depende como del quieran. dispositivo, sí, Ah, bueno. exacto. Mm. Pues os señalo aquí, bueno, como intento hacer siempre como para tener un poquito de localización, ¿no? Dónde está Zimbabue y dónde está Zambia, ¿no? Rodesia del norte, Rodesia del sur. Em, Luego, bueno, aquí sí, justamente Rodesia del sur, Rodesia del norte. Y aquí lo que tenemos, bueno, más o menos brevemente la información con relación al país, a lo que es la capital Harare, segunda ciudad Bulawayo, colonia británica autónoma hasta 1923. Luego tenemos esa independencia, ¿vale? En 1980, una independencia muy, muy tardía. Y los tres idiomas oficiales, que es el inglés, el Shona y el Ndebele. La autora es de la etnia Shona, que significa un 71% bueno, de lo que es la población total de Zimbabue. Fijaros también que el Ndebele vendría a ser la segunda población, la segunda etnia también más importante, con un 16%, pero sobre todo el Shona, que es el 71%. Los Shonas cosechan maíz, cosechan mijo, el ñame, las judías, que bueno, que para Argentina las judías son como los protos, las chauchas. A menudo lo hacen en tierras comunales, como hace el núcleo familiar de Tambusai. Y bueno, la mayoría de los Jonas también han adoptado lo que es el cristianismo, pero siguen suscribiendo su fe nativa, que está centrada más en un Dios superior y una jerarquía de espíritus con los que los humanos se comunican a través de un medium. Entre los Jonas también sigue estando muy extendida lo que es la creencia de las brujas, algo que también lo hemos visto en la novela, con el tema quizá de la infertilidad, a las que se les culpa el tema de las enfermedades, las muertes, otras desgracias. Y la unidad más importante de la sociedad es el patrilinaje, es decir, la línea familiar descendiente del varón, del padre. Observamos que en la época de la novela los hombres adultos y sus esposas e hijos solteros solían vivir en la misma casa o un grupo de casas. Es por eso que la traductora Anaya Nair no traduce el término de homestead. Lo habéis visto que en el original está el homestead, que vendría a ser como un recinto rural donde conviven, ¿no?, distintos miembros de la familia. Tiene esa connotación que quizás es difícil, ¿no?, de traducir o de explicar en español, por eso ella sigue manteniendo ese término, ¿no?, como homestead. Así que bueno, conviven en la misma casa o grupos de casa. Y bueno, y como hemos visto también quizá en otros textos, como lo hemos visto también en Buchi y Mecheta, está muy extendido en África lo que es habitual este concepto de familia extendida, donde observamos un gran significado
de unidad y de solidaridad. En la novela vemos, por ejemplo, que el tío y la tía de Tambu llaman a Tambu como hija, la consideran claramente como tal. Baba Mukuru, el tío, vendría a ser como el patriarca de la familia extendida, él es el director de la escuela. Podemos decir que ejerce como si fuera una autoridad divina sobre sus parientes. Él vendría a ser aquí como el Salvador, el Mesías. Y bueno, y según la tradición, Jonah, en el momento de casarse, un hombre entrega a la familia de su futura esposa una rora. Y la rora, esta vendría a ser lo que conocemos como la dote de bride price, que era lo que habíamos visto en Buche Mecheta, que suele ser una mezcla entre dinero en efectivo y ganado. La rora, como toda dote, legitima el derecho del marido al trabajo de su mujer y también al acceso sexual a su cuerpo, le otorga autoridad sobre sus funciones reproductivas y también el derecho a considerar como propios a todos los hijos nacidos de ella. Aquí os dejo este término, el rora. Tsitsi Dangaremba, ella nació en Bulawayo, Zimbabue, os señalo ahí en el mapa, que tendría que ser la segunda ciudad, ella nació a finales de los años 50. No, la población de Bulawayo no supera el millón de habitantes en realidad. Dangaremba es escritora, es cineasta, es un referente del feminismo africano. Su intención es plasmar la realidad social de su país y lo expresa y lo difunde a través de lo que es la literatura, el cine. Una parte de la infancia lo pasó en Inglaterra, pero bueno, ella termina sus estudios en una escuela misionera en la ciudad de Umlali, lo que ahora es Mutare. Luego regresó a Inglaterra, donde estudió medicina en la Universidad de Cambridge, pero debido al racismo y a la soledad que vivía, decidió volver a Zimbabue unos meses antes de estallar la guerra, la guerra civil y la independencia de su país. Y terminó estudiando psicología en la Universidad de Zimbabue. Empezó a trabajar en una redacción donde le dio destrezas para la escritura y es cuando empieza su andadura en el teatro. Escribió y dirigió incluso algunas obras, como así también algunos relatos cortos. En 1985 publica La Carta, que la tenéis en la plataforma, y casi 3 años después su icónica novela, Hoy presente, que es Condiciones nerviosas. Con esta novela ella ganó el premio Commonwealth. El Commonwealth vendría a ser el premio de las letras inglesas más importante que tenemos hoy en día. Ella lo gana por la región de África, ¿vale? Es decir, no es el Commonwealth per se, ¿vale? Sino una de las regiones de este premio vendría a ser la de África. Ella lo gana en el 88. Y bueno, por aquella época ella fue considerada como una de las 12 mejores escritoras africanas. Ella estuvo radicada en Berlín, ahí continuó su formación, produjo y dirigió varias películas y documentales para la televisión alemana. En 2015 participó en el programa de artistas en residencias de la Fundación Rockefeller. En el 2021 recibió el Premio de la Paz de la Feria del Libro de Frankfurt, uno de los premios más importantes del mundo editorial. Hasta hace muy poquito estuvo también en una residencia aquí en Barcelona, viviendo unos meses. En el 2020, bueno, ella inició una manifestación antigubernamental. Nosotros la seguíamos bastante por Twitter en esa época. Fue arrestada por incitación a la violencia pública y por violar las normas anti-COVID. Luego fue puesta en libertad y bajo fianza. Y tuvo como unos más o menos 2 años bajo una orden de arresto. Eh, Ella se presentó unas 25 veces para comparecer en ese periodo de 2 años y bueno, por suerte en el 2023 fue absuelta. Eh, bueno, Condiciones nerviosas la escribió cuando ella tenía apenas 25 años. Bueno, aquí se me ha ido un poco la diapositiva, se me ha ido a los tres
¿cómo se llama? Obras de teatro que ella ha realizado en su universidad, que luego ella pudo representarlo. Estas son las 3 obras de teatro. Y aquí, vale, aquí tenemos justamente Nervous Condition, lo que es en condiciones nerviosas cuando se publicó en el 88. Ella tenía 25 años en realidad, fue en el año 84 cuando la escribió, tardó unos 3 años en encontrar a una editorial, porque bueno, la recepción en Zimbabue había sido negativa porque el mundo editorial estaba regido por el género masculino, como bien sabéis, y estaba más interesado en textos que se centraran en lo que es la crítica colonialista que en la problemática de género de la sociedad africana, obviamente. Bueno, nosotros, como podemos ver, accedemos a estos textos gracias a la educación privilegiada que tuvo la autora, ya sea por sus esfuerzos o por los de sus padres que pudieron viajar a Inglaterra persiguiendo una mejor educación. Y vemos una vez más aquí que son muy pocos los autores africanos que tienen acceso a lo que es el mundo editorial y a lo que es esa posibilidad de publicar. Y eso tiene que ver un poco con el estrato social o una economía media alta. Fue una novela muy elogiada por Alice Walker. Alice Walker la conocéis por El color púrpura y también elogiada por Doris Lessing. En el 2018 la BBC la nombró como una de los 100 libros más importantes que marcó el mundo, situándola en el puesto número 66. Luego, bueno, después de 18 años, ella publica, bueno, no me figura aquí, bueno, se me ha ido, a ver si tengo un segundito, así tengo, aquí está, vale, se me ha ido aquí la diapositiva. Vale, después de 18 años es cuando ella publica The Book of Not, y luego ya en el 2022, no, perdón, en el 22 hace la traducción al portugués, no la tenemos actualmente en castellano. Esta novela, claro, vendría a ser la segunda parte de Condiciones Nerviosas, también es semi-autobiográfica, está ambientada en la Rhodesia colonial y, bueno, la narrativa sigue desde la perspectiva de Tambo, de Tambusai. Ahora Tambo asiste al internado, al convento, y, bueno, ella continúa, esta novela empieza justo cuando termina la precuela, la de Condiciones Nerviosas. Luego tenemos This Mournable Body, ya también en el 18, que podría traducirse como este cuerpo de luto, este cuerpo de llanto, este dolor, este cuerpo en pena. Aquí sigue la saga de la vida de Tambu, pero aquí nos encontramos con una Tambu más madura, adulta, que se tiene que enfrentar a momentos agrios de la vida, a lo duro que es ser adulto en un país tan estancado, sin proyecciones de futuro como es Zimbabue. Nos encontramos también con una Tambo viviendo en un albergue juvenil, en mal estado, en la capital, en Harare, sin trabajo y con pocas perspectivas económicas, que la obligan a mudarse a una pensión para viudas. Y finalmente encuentra trabajo como profesora de biología, pero con un doloroso contraste entre el futuro que ella imaginó y su realidad diaria. Y esto la lleva finalmente a un punto de ruptura. Bueno, con el tiempo Tambusai acepta un trabajo de ecoturismo que la obliga a regresar al campo de sus padres y, bueno, aquí, bueno, vemos un poco esta dicotomía que existe entre el colonialismo y el capitalismo, o el neocolonialismo y el capitalismo. Bien, vamos. Aquí, bueno, yo había sacado 2 diapositivas que era sobre Bulawayo, sobre lo que era la ciudad, porque no teníamos mucho tiempo. Más allá de los elogios que mencionaba antes de Alice Walker y de Doris Lessing, The African Times comenta cuando se publica la novela que esta es otro ejemplo de una nueva y audaz literatura nacional, que no imita las formas ni la experiencia europea. Yo no sé si estáis de acuerdo con esta afirmación. Sí me gustaría que pudierais abrir el micrófono si realmente estáis de acuerdo de que esto es otra, es decir, que es una novela, ¿no?, que puede encuadrarse dentro de lo que es la literatura nacional y que no imita las formas
o la experiencia Yo europea creo o que las experiencias europeas. las mezcla, ¿no? Porque empieza como con una oralidad y se mete en partes que son como más europeas. Y también mezcla como los géneros, porque hay mucho realismo, hay hiperrealismo, hay gótico, ¿no? Con el pasado que insiste y que insiste. Me pareció que hay como un poco de todo. Vale, vale, muchas gracias. Pues ella lo que comenta es, lo pongo en esta diapositiva y abro la cita. Por supuesto que no, no creo que los escritores vean sus novelas como tales, quizá algunos sí, pero yo no. Y son los críticos los que ven las novelas como nuevos ejemplos audaces de lo que sea. Es decir, ¿qué es la literatura nacional? Si soy zimbabuense y escribo algo, sin duda debo contribuir a la literatura zimbabuense, pero no diría que escribo una novela para contribuir a la literatura zimbabuense, ¿vale? Eso es lo que comenta la autora. Em, y luego comenta con relación a la imitación de las formas europeas, afirma que las literaturas nacionales tienen alguna relación con la literatura europea. En mi caso, llegué a la escritura solo por diversión, por placer. Cuando leía no me cuestionaba o decía que esta es la forma o que este es un método particular, un estilo, una tradición. Bueno, esto lo recogí de una entrevista, me pareció bastante interesante, ¿no? Como para desmitificar esta cuestión, ¿no? De lo que son ¿no? Estas literaturas africanas y hasta qué punto imitan o no lo europeo, o si somos, bueno, si son ellas o no representantes de esas literaturas africanas o nacionalistas. Vale, vamos a esta cuestión más histórica, pero que es importante quizá entenderla. Nosotros, bueno, en condiciones nerviosas podemos entrever o inferir la historia colonial de Rhodesia del Sur y la desposesión del pueblo Shona por parte de los europeos. Esto es como telón de fondo en la novela porque tampoco la autora se adentra demasiado en la parte histórica. Simplemente da unas pinceladas. Entre 1890 y 1979, fijaros que es casi un siglo, ¿no? Es decir, casi 9 décadas, Zimbabue va a estar controlada por los europeos, por los británicos, casi un siglo, y su dominio empieza a decaer visiblemente durante los años 60, que vendría a ser la primera década en la que se desarrolla condiciones nerviosas. Este periodo coincide con lo que se llama la Guerra Civil de Rhodesia, la Guerra de Liberación o Segunda Chimurenga, que Dangaremba mantiene en el fondo de su narración. Solo se refiere a ella, a lo que es Chimurenga vagamente en dos ocasiones. A principios de 1960, el Imperio Británico comienza a abandonar sus posesiones coloniales en África, cede el poder a los pueblos africanos locales, pero sin embargo, en Rhodesia del Sur, lo que hace es no traspasar ese poder a lo que es el pueblo negro. Como ocurre en Australia Austral, el dominio de los colonos blancos se había afianzado durante décadas de autogobiernos. A pesar que había movimientos nacionales e internacionales que abogaban a una descolonización, lo que hicieron los blancos en realidad fue formar su propio bloque político que fue el Frente Rhodesiano, el RF. Este gana las elecciones en 1962 de forma abrumadora y con la intención de impedir el traspaso del poder a los pueblos originarios o a los pueblos negros. Aquí es cuando aparece este personaje blanco que es Jan Smith, que había nacido en Rhodesia y que era de ascendencia escocesa. Él gobernará como primer ministro la colonia británica en Rhodesia del Sur entre 1964 y 1979. En 1964 estalla la Guerra Civil o de Liberación y en 1965 declara unilateralmente la independencia de la colonia de Rhodesia, manteniendo un régimen segregacionista que duró hasta 1979.
recién en 1980 se firman los acuerdos de paz, se convocan elecciones y gana electo Mugabe. Esta vendría a ser como la segunda dictadura, vamos a decir. Aquí, bueno, Mugabe, él estuvo 37 años en el poder. Pasamos, es decir, de los ingleses a este sistema de segregación. Y luego, después de este sistema de segregación, pasamos a Mugabe, que se va a enquistar en ese poder hasta que él tiene 90 años. Bueno, él va a tener muchos conflictos con los matabeles, que vendrían a ser los endebeles del norte. Es una época también de muchísima inflación. Fijaros que $1 equivalía en el 2007 12 millones, no, 120 millones de dólares zimbabuenses, solo $1. Y bueno, él es muy conocido también en esos 37 años por la limpieza étnica, el fraude electoral, el desempleo, la pobreza y la homofobia. De hecho, en el 2013 él afirma en un meeting político, la iglesia dice, abro aquí la cita, la iglesia dice que la homosexualidad es una abominación, lo es incluso en nuestra propia cultura. Los hombres que participen en este tipo de prácticas merecen ser castrados. Si fuera por mí, me aseguraría que vayan derecho al infierno y se pudran. Así que bueno, fijaros un poco lo que es el trasfondo histórico de este país, que no levanta, ¿no?, cabeza. Y bueno, ahora vamos a un tema de lo que es la educación colonial y la alienación. Aquí Federico, algunas... perdón, Sí, sí, María Cristina agrega del poder blanco a dictaduras negras, expresaba Kabundabadi. exacto, exacto. Eso es lo que comentábamos antes, ¿no? Esa doble, ¿no?, dictadura, esos oprimidos al final después terminan siendo opresores, que es algo que había ocurrido en muchísimos estados africanos, pero de manera muy tardía lo observamos aquí en Zimbabue. Aquí, bueno, abro cita de Ngugi wa Thiong'o, que lo conocéis por ser el padre de las literaturas africanas, padre de la literatura keniana, que falleció hace muy poco. Y él afirma, la lengua y la literatura nos llevan cada vez más lejos de nuestro yo, a otros yoes, de nuestros mundos a otros mundos. A mí me gustaría preguntaros qué observáis o cómo observáis la educación que reciben los y las jóvenes en esta novela. Podéis abrir micrófono, no sé si Laura quieres organizarlo. Es Em, muy Sí, estoy desigual, atenta. Fede, Ahí está Maju. ¿Cómo? ¿no? Que es muy desigual. O sea, está la educación vinculada a un patriarca poderoso, como es el caso de la familia de ellas, y si no, no hay oportunidades, ¿no? Ella logra llegar digamos, a acceder a la educación también porque su hermano muere. Y su hermano había sido priorizado. Bueno, digamos, hay como un montón de obstáculos, ¿no? Exacto, exacto. La prioridad, ¿no? Verónica, Verónica, después María Cristina, sí. Bueno, no sé Sí, si me Darío. parece que esto, no sé, ¿quién habla primero? Perdón. yo no Eh, sé. eh, Sí, Verónica, sí, dale. Pues, no, que me parece que esta cita va perfecta con el libro. Es eso, lo que les enseñan es la cultura europea y por eso la madre se queja de la anglicidad, creo que dice, Sí, anglicidad. que se los va llevando. De hecho, hay una parte que a mí me llamó la atención, me sorprendió. Cuando llegan las monjas para hacerles estudios a los chicos, para hacerles como test, saber cuál puede acceder a esa educación privilegiada que ellas les pueden brindar, les hacen preguntas sobre Mujercitas y sobre Luisa May Alcott, que es ay, la autora, Exacto, ¿no? sí, Entonces, ¿qué, efectivamente. qué tiene que ver, qué puede tener que ver la vida de cuatro chicas en la guerra civil norteamericana con la realidad de África? No,
me sorprendió, ¿no? Me parece que es Lo que una pasa es clara que, muestra de esto. sí, a ver, Les lo que pasa es que el tema imponen otros shows. claro, lo que pasa es que lo de Mujercitas como que primero es un tema de parámetros sociales, educativos que tú tienes que seguir, por un lado, pero si tú te acuerdas de Mujercitas, hay un personaje que es Joe, una de las chicas, Sí, que ella lo sí, que la que anhela narra, la que va es la contando. libertad. Claro, ella anhela Sí. la libertad, el disfrute, como que ella es la que sale un poco de ese grupo. Claro, no quiere casarse, quiere escribir, Exacto, sí, sí. exacto. Sí. Me hace acordar un poco, ¿no? Me hace acordar el personaje de Joe a Tambu en ese sentido, que era como la más Sí, despierta. sí, pero bueno, también es algo totalmente ajeno a sus vidas, a sus realidades. Claro, Entonces me parece totalmente. que es eso, es imponer otros yoes, no tiene nada que ver con su mundo. Sí, la única forma de educarse es, bueno, asimilar la cultura de los blancos. Es Mm, lo único que queda. Es como un arma de doble filo, es lo único que hay. O es sí. eso o es la nada. Sí, tú fíjate que, claro, se está imponiendo ahí lo que es la literatura canónica también, ¿no? Como Louisa May Alcott, y luego también hay otra referencia a D.H. Lawrence, a pesar que, bueno, había sido un libro prohibido, también había sido canónico a partir de los 60. Así que, bueno, muy interesante lo que comentas. Mm. Sí, María, Federico, sí. dos cosas distintas. Una que quisiera que me digas cuál es el gobierno que tiene hoy. Es también un gobierno violento, ¿no? No estoy muy al tanto, después de Mugabe, de la situación actual, de lo que es actualmente el gobierno, no sabría decirte, ¿eh? La verdad que estoy un poco perdido Bueno, en lo que es la política contemporánea actual, sí, de Zimbabue. Sí estoy muy al tanto con cuando ocurrió todo el tema de la orden de detención de la autora, después de lo del COVID, pero después de Mugabe y eso no he estado muy al tanto, no, para serte sincero, María. bueno, no, yo tengo una nuera que es instrumentadora de ojos y trabaja con la Fundación Catalana Barraquer. Mm, ¿La ubicás? ¿Has oído hablar? Que van no. mucho a África. Y estuvo en Mm, Mozambique el año pasado y allá tienen casi como epidemia la ceguera y no tienen nada de salud. En un pueblo donde había muchos militares alrededor, pero mi nuera estaba tan concentrada en su trabajo que no salieron de la carpa de sí. esta fundación. Y, pero tenían miedo porque están controlado todo, los instrumentos que venían de Barcelona, también todo Mm, como si fueran armas, una cosa de terror. Ella quedó muy impresionada. Pero cuando le pregunté esto, bueno, lo averiguaré por otro lado, pero como llegaste hasta el 2017 y claro, dijiste, lo sí, sí, mejor sí. Luego no averigüé, elegí cómo está ahora. claro, no, tema político no, tema de inflación, porque sé que hasta hace 3 años tenían un 500% de inflación Sí. y en septiembre de este año creo que el índice fue el 87%, que fue una época en la Mm. que yo me reía, ¿no? Por las comparaciones que había con Argentina y de cómo se quejaban los argentinos de la inflación, pero que, bueno, Zimbabue le había ganado. Sí. Pero sí, sí, pero no. En la Y, parte económica, la parte política no. y Mm. después otra pregunta que por ahí me adelanto, pero por qué el nombre del título? Ah, bueno, ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Sí, Bueno, sí. Ahora, está ahora nos bien, vamos a porque adentrar en me el título, que intrigó es una de las siempre. primeras preguntas. Sí, Bueno. ahora lo vamos a hablar. Sí, Eh, María Cristina. No, yo respecto a la pregunta que hizo Federico, había algunos pasajes de algunos capítulos que decían que se había apuntado a estudiar latín, bueno, y esas cosas así, y música, y hablaba del debate de películas, y yo me preguntaba qué películas debaterían, ¿sí? Como que a ella le gustaba eso, pero ahí veía que toda la educación era, bueno, a la europea o trasladada, digamos, ¿sí? Y respecto a la pregunta que hizo María recién, el que gobierna actualmente, gobierna desde el 17 y también entró por un golpe de Estado, ¿sí? Y se llama Emerson, medio raro el nombre también, Nangawa, una cosa así, pero digamos, desde el 17 hasta esta parte llegó al poder cuando renuncia Mugabe por un golpe de Estado, ¿sí? O sea que estamos en la misma, digamos, en siete la años, misma claro, situación 7 años. política, Sí, siete ¿sí? años de gobierno continuo. Claro, sí, sí, sí. Mm. Sí, Vale, Nancy. perfecto. Y Sí. sí, finalizamos Ah, con Nancy.
con... No, yo quería traer una cita que tenía que ver con la educación de Baba Mukuru, que decía, pensaron que era un buen muchacho, cultivable como la tierra, para producir cosechas que sustenten al cultivador. También ahí la intención del colonizador o los misioneros, ¿no? Para tomar los mayores talentos para tenerlos de su lado y que no, no correr peligro que piensen otras cosas, asimilarlos, ¿no? Eso nada más. Muchas gracias Nancy, por tu aportación. Esa fue una cita de Baba Mukuru, ¿no? Del tío. Vale, perfecto. Voy a dejar de compartir, así puedo ir directamente a las preguntas. Vale. Me gustaría preguntaros por qué creéis que esta novela es la más importante escrita por una mujer en Zimbabue y una de las más leídas en África del género femenino. ¿Por qué? ¿Qué rompe esta novela? ¿Puedo decir yo lo que me parece? Creo que rompe lo esperable. A mí me había impresionado esa primera frase de que si esperan que yo les cuente algo con la moral que ustedes tradicional, están fritos. Voy a hablar de otras cosas. Y pone en juego las diferentes situaciones en que están las mujeres y no las condena, simplemente muestra, como dice al final, las condiciones en las que están. Y en realidad, no es difícil encariñarse con todos los personajes porque uno los comprende en su situación, no los puede juzgar mal. Es algo que va más allá. Sin duda que uno se encariña más con algunos, pero la que les toca no es nada fácil. Y ella lo que pone es al descubierto toda esta situación. Es la Ya. intención que tiene, me parece, ¿no? Mm. ¿Alguien más? ¿De por qué esta novela podría... Sí, Nancy. Yo creo que hace que pinta en cada personaje, pinta las distintas situaciones de las mujeres, porque tenemos muy claramente definido cada personaje, la madre, Lucía, que se revela ante el sexismo, Maiguru, que tiene todas las condiciones, pero está opacada, como dice, opacada eh, para que su marido siga adelante. Bueno, Nyaya, que es la que más sufre, porque no sé, y ella que a pesar de estar, tiene la idea fija para salir adelante y mirando todo. O sea, cada mujer es una situación diferente de las mujeres en general. Y los hombres también, porque ahí están las condiciones nerviosas de los Alguno de asimilados. ellos. Mm. Claro, son los personajes masculinos son bastante tristes, tanto cualquiera de los dos, pero las mujeres tienen cada una fuerza diferente y una situación diferente. Y una Y están muy representación que tú claramente, comentas. claro, muy definidos los personajes. Vale. Eso. ¿Y María? Bueno, yo estaba prácticamente como Nancy, pero creo que definitivamente ella toma partido por las mujeres, porque poquito a poco nos va mostrando la debilidad de ese padre que es el padre de todos, Mukuru, Mm. y de lo frágil y lo soso, digamos, que es el propio padre de ella, Jeremías. Este, el personaje de Lucía me parece fascinante porque es una mujer libre y ser libre ahí me parece que cuesta más. Este, también el de la prima que trata de salir de esos dos mundos eh, sufriendo mucho porque evidentemente es anoréxica y que tienen esa desesperación por estudiar y por avanzar y avanzar y
y luchan contra el cuerpo. Ese tremendo el sufrimiento de Nisha. Y me parece que ella muestra todo eso, pero lo muestra tan bien que no sé si un hombre lo hubiera podido hacer. Perdón, Federico. No, 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 en absoluto, en absoluto. No, 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 totalmente. Sí, sí, quizá hay que ser mujer para poder, ¿no? Narrar y plasmar todas estas Sí, cuestiones. Sí, 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 no, no, no me ofende en absoluto. no te dije en chiste. Sí, sí. Em, Verónica, Verónica, todavía, Federico. Ah, dale, sí. Sí, cortito. A mí me parece que debe haber resultado tan interesante también porque muestra el impacto del colonialismo, del invasor sobre la construcción de la identidad, sobre la vida cotidiana, sobre la relación entre los géneros. Y además, bueno, está muy bien escrita, es linda para mm, leer, eso sí, también influye, ¿no? Pero me parece que sobre todo para ellos, y a nosotros nos resulta interesante esto del colonialismo y la vida cotidiana y cómo los tratan de asimilar para que en un momento Nyaya le dice que se la quieren llevar al convento a educarla porque se llevan a los mejores para incorporarlos a su causa. Me pareció mm, fantástico eso, y sí, funciona así, ¿no? Eh, con todo este tema de la identidad, me parece que hace mucho hincapié en la identidad totalmente. del Y Ana, africano, ¿no? De la mujer. pues como comentaba justo, y comentáis vosotras, ¿no? Que lo que hace la novela es poner de relieve lo que a menudo se invisibilizaban las literaturas que eran de la primera generación, de los 50, los 60. Es decir, lo que se pone aquí es el tema de esas representaciones, creo que lo comentaba Nancy, esas representaciones de las jóvenes africanas, ¿no? Como sujetos en la literatura. Y Nyasha, ¿qué representa para vosotras? ¿Cuál es la representación? ¿Cuál es la alegoría que podemos ver en Nyasha? Yo lo que quería decir es que respecto a lo anterior, que me impactó también cómo ella va relatando su transformación. Esta idea de voy llegando a la misión y voy a dejar atrás esa campesina que soy, voy a ser otra persona. Y después retoma más adelante esta cuestión, yo dejé, y en el final creo que del libro también lo dice, es como que también eso es muy importante, ¿no? En toda esta evolución, en todos estos años, la independencia, las luchas, cómo las personas se fueron transformando, y bueno, y era la tenacidad de ella de transformarse, ¿no? Y de ser otra, dejar atrás ese campesinado. Mm, sí, sí, es lo que Eso se ve comentábamos. con la referencia a los espejos, perdón. El espejo de Mm, la casa de ella y el espejo, eso me pareció además de muy poético, ¿no? Claro. El espejo de la casa refleja los fantasmas del pasado y el de la casa de Babo Guru puede reflejar el presente y el futuro. Me pareció muy simbólico. sí, lo que hablábamos antes, ¿no? Del tema de la agencia, lo que es el empoderamiento que podemos ver en ella, ¿no? En Tambu. Entonces, os preguntaba eso, lo de Nyasha, ¿no? ¿Qué representa para vosotros, o vosotras? ¿Qué tipo de alegoría podemos observar Y en este personaje? ella vive en su cuerpo, en el territorio de su cuerpo, el choque de culturas, que no ¿Vale? puede ¿Churas? asimilar, ¿no? No puede con eso. Sí, es que Y el más, cuerpo habla. perdón, Mercedes, es que más traduce el título de la novela que preguntaba María hace un rato para mí. Sobre las O sea, es condiciones quien nerviosas. encarna las condiciones nerviosas, ¿no? Todo ese padecimiento mental y todo también lo que decía Mercedes, ¿no? Como el daño que produce el colonialismo y la asimilación, o sea, no, Sí, sí, la sí, sí. búsqueda de adaptación y también cristaliza una sociedad muy rota, camino hacia otra cosa que no sabemos bien cuál es. Hoy por hoy vemos que no, todavía sigue en ese camino, ¿no? Mm, sí, es el cuerpo africano devastado por la presión cultural, por la violencia, ¿no? Simbólica del colonialismo, Mahu, efectivamente. Representa las secuelas psicológicas, ¿no? De este colonialismo. Nancy,
También para mí es la resistencia a la violencia, al poder autoritario, porque ella dice en algún momento, pero él no tiene derecho de tratarme así, como si yo fuera agua que puede verter donde él quiera. Mm, Y ella se opone, pero no tiene fuerzas suficientes para oponerse, pero se opone totalmente es cuando dice el padre, se cree que es Dios, pero se opone a esa violencia y no puede, no tiene herramientas para defenderse más que con su cuerpo, ¿no? Mostrarlo a través del sufrimiento de su cuerpo. Es un quiebre, el quiebre de las culturas. totalmente, totalmente. Sí. Marina, no sé si... No, Sí, no, Marina justo un y poco María. Sí, Marina. siguiendo con lo de Ah, Nancy. Perdón. Bueno, siguiendo con lo de Nancy, el tema de la primera trompada que ella le devuelve al padre, me pareció que es impresionante que haya una pelea así, tan brutal. Sí, Y ella tampoco ha vivido bien su estadía en Inglaterra. O sea, es mal recibida a la vuelta por todo el grupo de los de la misión mm, y ella no puede negar que pasó desde los 5 años hasta los 10 o 12 hablando inglés antes que el Jonah. Entonces está esa chica con toda esa convulsión dentro que no... Y cuando le que da es la eso lo que le trompada, pasó a la autora también. A la autora le pasó claro. exactamente lo mismo. Ella pierde el Jonah y regresa luego y entra en ese conflicto también. Mm. sí, Marina y Sí, Nancy. sí, yo volví al título, volver al título de las condiciones nerviosas, me parece. Vale, hay una cuestión, sí, Sí, volvería al título diciendo que para mí representa el estado psicológico de las mujeres atrapadas entre sistemas opresivos. Para mí eso, el mm, título. mm, Y también sistemas puede ser, opresivos, sí, entre sistemas opresivos, más que masculinos o femeninos, me parece. totalmente, sí, 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 sí. Sí, alude precisamente al estado de perturbación, ¿no? Perturbación psicológica y social que afecta, ¿no? a las africanas, sobre todo, a las africanas colonizadas. Y habéis visto que son africanas, negras, mujeres, pobres, ¿no? Con todas esas condiciones. El título viene, lo que pasa que, claro, en el PDF que os adjunté, lamentablemente se pierde ahí lo que es como un epígrafe, no se lee, no está en el PDF. Yo lo tengo aquí bueno, cuando uno hace la apertura de la novela, hay un epígrafe que dice la condición de nativo es una condición nerviosa, ¿vale? La condición de nativo es una condición nerviosa de una introducción a los condenados de la tierra de Fanon. Entonces, bueno, aquí es que, bueno, lamentablemente se pierden en ese PDF, pero hace referencia a Frank Fanon. En Está, Dagaremba toma el está en la título, página 4. prefacio. Está, ¿Está en el PDF, está figura? en Sí. el prólogo En está. el prólogo, En vale, el vale, prólogo, vale. en la página 1, 2, 3, en la 4 Vale. explica y hace referencia a los condenados de la tierra y a la Sí, idea del pano, y ella lo que pasa es que parafrasea. no te Ah, lo traduce al español, te lo pone en francés y te hace la diferencia con el inglés, ¿no? Pero no te pone claro, en sí, eso español, sí. Sí, 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 claro, sí. Status of sí. Natives and Nervous Conditions, sí, 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 en inglés, Claro, sí. y figura la parte de, sí, es The Native, pero claro, aquí justo lo pone, ¿no? Cuando lo abres. La condición de nativo es una condición nerviosa, en singular. Entonces, bueno, María, a tu pregunta, sí, hace un poco alude ¿no? a este estado de perturbación psicológica que hablábamos antes y hace referencia a el prefacio de Sartre, ¿no? Que hace él, que escribe para los condenados de la tierra de Frank Fanon. De ahí es donde proviene. Al margen, ¿no? De todo lo que simboliza, todo lo que significa ese significado tan profundo y tan férreo que tiene el título de Condiciones nerviosas. También, independientemente de todas estas connotaciones, hay una que, bueno, que no sé, hay una que no se menciona, o no sé si alguien ha mencionado, que es la anorexia nerviosa, que la anorexia nerviosa era bastante popular en los años 60, 70 en Inglaterra. Entonces, bueno, también está relacionada
poco la situación que sufrían muchas adolescentes, muchas mujeres en esa época en Inglaterra. Así que bueno, no sé si Nancy había Sí, levantado la Nancy, mano antes. sí, sí. No, es que encontré entre las citas que anoté acá, no sé en qué momento, que decía, el prefacio de Sartre decía, es una neurosis introducida y mantenida por el colonizador entre los colonizados con su consentimiento. Sí, totalmente con su consentimiento, sí. Sí, cómo uno va construyendo, ¿no? Esa identidad y cómo al mismo tiempo tenemos o tienen, ¿no? Ese conflicto identitario. No sé si alguien más quiere comentar algo con Hay relación al un, título. sí, no, hay un comentario de Adriana Albi que dice fragmentación y violencia en las vidas es también en los cuerpos, con respecto a la To- anorexia nerviosa. Sí, totalmente. Y creo que Majo había hablado antes también sobre esta situación de muy pocas autoras o tratan este tema, ¿no? Tan como, entre comillas, adelantado, ¿no? A la época. Sí, efectivamente. Em, Perdón, Fede, es- agrego un comentario sí, muy cortito en sí. relación a eso. Me sorprendió especialmente porque Argentina es el segundo país con más cantidad de personas con trastornos de la conducta alimentaria y no abunda la literatura sobre el tema. O Ya, sea, ya. entonces también me sorprendió que en el 85 hubiera una autora ya hablando de eso con tanta claridad, sin ningún titubeo, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Muy interesante lo que comentas. Sí. Y bueno, irá a peor con el tema de las redes y bueno, las normativas, ¿no? Actuales que decirte. En fin, alguien comentó, ¿no? Sobre la apertura de la novela, esta frase tan fuerte que dice, no lamenté la muerte de mi hermano. Eh, Ahí como que nos detenemos en la lectura y tenemos que volver a empezarla. Y nos vuelve a interrumpir y tenemos que volver a empezarla porque es muy fuerte leer esta frase. Eh, ¿Qué nos está anunciando la autora con esta apertura? ¿Es para vosotros una alegoría? ¿Es una realidad? ¿Qué significa su hermano y esa muerte? ¿Significa algo para vosotras? Bueno, en ese primer momento es más que nada un impacto enorme. Después o al final ya una sabe todo lo que representa el varón, el hermano varón, la masculinidad, el patriarcado. Encarna un poco todo eso, todos esos obstáculos que, bueno, lamentablemente se ven ahí reflejados en la figura de su hermano, pero es un poco eso, ¿no? Como él encarna el patriarcado, no porque él fuera un ejecutor específicamente, ¿no? Sino por los privilegios que él tiene, comillas, Exacto, ¿no? Porque también es una situación súper desigual, por ser el hermano mayor. efectivamente. Carolina, Sí, un poco en función de lo que decía recién Maju y eh, bueno, la muerte de su hermano es la puerta que se abre a sus posibilidades, ¿no? Ujú. Pero aparte había una parte que a mí me había llamado mucho la atención mientras los tíos están en Inglaterra, que a ellos les falla la cosecha y no tienen el dinero para poder pagar las colegiaturas, cómo la madre sale a vender los huevos y los priva a ellos de su alimento, ¿no? Para poder pagarle la colegiatura al hermano, que claramente no se planteaba hacer eso extensivo con su hija. Este, y esto en algún punto me trajo a la memoria hay el ensayo Tres Guineas de Victoria Woolf, donde ella habla, ¿no? De cómo las mujeres en realidad lo único que se nos preparaba o sea, en determinado momento de la historia era para sostener, ¿entendés? E impulsar el éxito profesional, los estudios, etcétera, de los hombres, ¿no? sí, totalmente. Principalmente
de los primogénitos. Mm, Así que nada, mm. esa como que se me había hecho muy, muy clara ese diálogo con ese ensayo de Virginia Y Woolf, lo, me parecía sí, y lo vimos con Buche tan Mecheta. claro. Con Buche Mecheta, con Delicias de la Maternidad, lo vimos con el hijo mayor también, que fue el que pudo irse a Estados Unidos a estudiar, fue el que Claro. recibió educación. El otro era tocar la guitarra y el mayor era estudiar. Efectivamente, aquí tenemos la misma situación. Después la María, contrapartida, sí, ¿no? O sea, tener que sostener al clan, totalmente, sí, 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 pero sí. La contrapartida, sí, es decir, sí. Tienes que devolver el favor, lógicamente. Sí, pero muy interesante lo que comentáis aquí, ¿no? Esa liberación, ¿no? Qué horror. Es decir, necesitamos que él muera, que es fruto de ese patriarcado, para yo para liberarme, poder para poder tener esa respirar, para oportunidad, poder sí. progresar. Es horrible, pero es una realidad. María, ábrete el micrófono, no se te oye. No se te oye, ¿eh? Has Sí, mejorado sí. el mío, pero el tuyo, No, estaba concentrada en la primera parte. Lo que me parece es que en ese primer párrafo ella ya está hablando como adulta, diciendo era una niña, pero no me arrepiento. O sea, es muy fuerte todo ese principio, pero ya tenés ganas de continuar y decir, bueno, ¿qué pasa? Por favor. No, no me siento que era para dejarlo. claro, luego empezamos a empatizar, lógicamente, empatizamos. Al principio podemos pensar que es un personaje de Sí. estos que son muy malignos, pero luego terminamos entendiendo el porqué. Claro, pero ya lo Mm, aclara de entrada, como diciendo, prepárense. mm. Mercedes, Sí, lo que vos dijiste, ¿no? Que su progreso se basa en una tragedia. Mm. Eso es lo que inicia su posibilidad de educarse. La tragedia con el hermano. Es terrible, ¿no? mm. Sí, 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 sí. Sí, como también en muchas otras novelas, ¿no? Que hay una liberación de la mujer cuando enviuda, ¿no? Y agradecemos a veces, menos mal que se murió este hombre para que esta mujer pueda ser feliz de una vez, ¿no? A veces la ficción nos aleja un poco tampoco de la realidad, pero sí, mm, me hace acordar un poco a esas situaciones. Em, Me hizo acordar lo que decía Mercedes recién de la tragedia como progreso, puede ser una buena síntesis del colonialismo, como idea de progreso, ¿no? El colonialismo como idea de progreso es una tragedia, siempre. claro, sí, sí, o una idea falsa, ¿no? Una idea falsa Exacto. sí, de un supuesto Ujú, progreso ujú. que bueno, mm, exacto, sí. Em, y bueno, tengo aquí, bueno, no sé qué pregunta. em, Me queda poquito tiempo. Tema de la traducción, bueno, sé que a mucha gente quizá le hacía ruido algunos términos mexicanos. Eh, ¿Cómo veis el tema de la traducción? ¿Cómo veis el tema de la africanidad? Eh, Vamos más un poco a lo que es el texto. Eh, ¿Qué podéis comentar sobre la africanidad, sobre el texto, sobre también podéis A mí comentar sobre el tema de la traducción? me costó mucho primero habituarme a los nombres, Mm, ¿no? Que es, la primera parte es lenta, pero acomodarse a los nombres es todo un trabajo. Entonces, me entretuve con eso, tratando de ver y de hacerme un esquemita. Y, y no, la verdad que después me gustó, no me molestó la traducción mexicana, para mm, nada. Y como hay partes que yo creo que va variando mucho la prosa, hay partes que son más orales, hay partes que son de una prosa como más europea, ¿no? Al menos en la traducción. Y esto de la mexicanización no me molestó, tampoco el uso que hace de las palabras africanas. Al mm. contrario, Lo enriquece muchísimo. sí, 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 me gustó, la verdad que no me molestó para nada, pero bueno, da un trabajito. Vale, vale. Eh,
Hay una cuestión que sí me resultó raro, ¿no? Aquí en esta traducción es de Naira Naya. Ella, bueno, fue en realidad, de casualidad, no sé cómo, pero llegué a ella a hacer una estancia en su universidad, en la Autónoma de México. Una mujer maravillosa, una de las primeras académicas mexicanas que ha invertido muchas décadas en lo que son las literaturas africanas. De hecho, ella invitó a la Universidad Veracruzana a la autora, estuvo la autora en México. Lo que me resulta raro es que cuando termina el prólogo no figura el nombre de ella, ¿vale? Está vacío lo que es el prólogo, no se visibiliza, no se da visibilidad a lo que es el nombre de Naira Naya, ni tampoco en lo que es la portada. Simplemente sabemos que hay una Nair por el tema de los derechos que figuran, ¿no? En una de las hojas. Sí, ella habla en primera persona, yo como traductora he decidido, bla, 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 pero bueno, ahí me resultó extraño porque en la versión inglesa hay una pequeña introducción de 4 páginas y esta introducción es de Wame Ampiag, de Wame Anthony Ampiag, posiblemente os suene, él es un filósofo anglo-ganés y tiene 3 libros en Argentina, el de Mentiras que nos unen, es un ensayo, y después tiene Cosmopolitismo y El experimento de estilos. Entonces, él sí figura, no, él es una figura masculina, él sí figura con nombre y apellido en lo que es la versión inglesa. Así, bueno, me resultó extraño eso, el tema de que no hay una forma de representación por parte de la traductora. Em, Y Federico, ¿vos le pudiste sí. consultar a ella? ¿Cuál es la N- razón o si lo n- sabe o...? no quise Mm, preguntarle, porque ah, no sabía hasta qué punto podía ser algo personal o algo editorial, bueno, o quizá remover cuestiones mm, académicas, porque bueno, tú sabes, Laura, cómo funcionan estas sí, cosas a sí, veces. sí, Entonces, como que no quise abogar un sí, poco a esto. Sí, estuve con mm, ella 3 meses en México, pero eso fue algo que no se lo comenté, pero no sé sí, realmente mm, por qué, o si fue un mm. error de la editorial. Así Para que, mí, como Y María intermediario. Cristina, ¿vos marcabas algo, mostrabas algo en tu ejemplar? Yo imprimí para leerlo, ¿no? Como la compañera recién que dijo, el que vos mandaste, Federico, y en la segunda página, o sea, después del dibujo, dice condiciones nerviosas, el nombre de la autora, y dice chiquitito, Nair María Naya Ferreira, traducción. Yo mm, no había reparado en esto porque yo cuando leí el prólogo quería saber quién escribía esto, lo mismo que vos estás diciendo, y no aparecía. Pero exacto, solamente dice ahí, y después está el simbolito de la Universidad Veracruzana, o sea, sí, ahí chiquitito lo dice. Dice sí, el nombre de esta señora que vos estás diciendo, pero nada más. No se firma el prólogo. exacto, exacto. Eso me resultó raro, tanto en el PDF como en el original. Yo pensé que quizá en el PDF se había perdido, pero agarrando aquí el original, sí, efectivamente no aparece. Pero bueno, ella es profesora de la UNAM. Ella hizo esta aportación para la Veracruzana, pero en realidad es de la UNAM. Es una de las grandes académicas en letras, sobre todo en filología inglesa. Entonces, bueno, ¿algún comentario más Sí, con relación a sí, hay esta uno más, africana? Sí. sí, de Carolina. Creo que la traducción directa desde el inglés como idioma original facilita mucho la fluidez del texto. Otros autores cuestan más. Me hubiese gustado contar con un glosario de palabras, Yona. Vale, sí, el tema del glosario es lo mismo. Yo soy amante más que del glosario, sino de las notas a pie de página. Soy muy amante de eso, lo sabéis. Si alguien ha leído mis traducciones, excepto en el último libro que la editorial no me lo permitió, el de Las esposas de Baba Segui, de Lola Joneshin. Sí, el original tenía notas a pie de página, pues eran fundamentales, pero bueno, fue una cuestión de la editorial que no me lo dejó. Pero yo echaba de menos también eso, a pesar que, bueno, la traductora comenta, ¿no? Bueno, que hay una forma, ¿no? De entrar en esas palabras en africanas a través del contexto o de ese interglosario que hay en la narración. Pero yo sí lo echo de menos, a mí me gusta. Sí, efectivamente, soy muy pro de esas notas a pie de página. ¿Algún comentario más con relación al texto, a la africanidad?
vemos aquí bueno, que utiliza, claro, la autora la lengua colonial, pero en realidad la voz es africana, como que reafrica, ¿no? El idioma en realidad, utilizando los saludos, las tradiciones, el tema de los vocablos en Jona. María, justo has levantado la Sí, está mano. apagado. Abre. Sí, perdón. Sí, Acostumbrada. está apagado el. No, ahora sí. Sí, sí. No, que el tema de la traducción de Homestead, ¿qué sería exactamente? Ya sé que no se logra definir, pero sí. comparativamente, Vale, sería vendría a ser como una finca, ¿vale? A nosotros es como decir una finca en un espacio donde convive esa familia extendida, ¿vale? Distintos miembros de una familia conviven en un espacio rural, ¿vale? claro, Esa vendría a ser la traducción, más o menos, ¿no? Eh, Es como la tierra comunitaria, entiendo yo. exacto, esa es Es de toda la comunitaria, familia, claro. exacto, sí, pero Es, extendida, porque se van sí, de la familia agregando. extendida, claro, No, los claro, miembros de la porque se van familia. agregando. No, a mí tristemente me hace acordar a muchos lugares de Latinoamérica. Yo pienso que en esos, por ejemplo, nosotros tenemos una provincia acá en Misiones, que hay no sé qué opinan, pero me da la sensación de que viven como una pequeña villa, no las grandes, sino una No, pequeña villas esto no acotadas. son No, esto no son slums, esto no son favelas, no, simplemente es el concepto de familia extendida, es parte de lo que es el patrilineaje. El patrilineaje te obliga a tener ese tipo de forma, ¿no? Rural, pero no viven hacinados en absoluto, ¿vale? Es Claro, también, igual creo que María está ahí cruzando por ahí como dos cosas, me da la impresión. María, corregime si estoy diciendo mal, ¿eh? Como algo de cómo son cómo es habitacionalmente el lugar, ¿no? Que está como muy venido abajo, muy deteriorado, el Sí, acceso al sí, agua sí. potable. Entiendo que está pensando por ahí más en eso y no tanto en la familia extendida, no lo sé. Sí, sí, hay un poco eso. ¿Viste cuando el piso lo reparan con estiércol? Es mm, tremendo. Pero yo por lo menos por lo que me contaba mi nuera con el tema de la ceguera, es porque viven en ambientes donde está la basura o el estiércol en los pisos de las chozas. Y hay ahí un altísimo nivel de ceguera, sobre todo en los pueblos donde van. Y, por ejemplo, operan a 300 personas por semana. Bueno, van por una semana mm. cuando van. Igualmente estamos hablando de algo ahí en Mozambique, en esa zona, es decir, no Sí, podemos sí. tampoco No, generalizar, no, 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 obviamente. por Sí, supuesto. Pero ahí sí. habla lo del estiércol, Federico. Sí, 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 por supuesto. Sí, no. Y en muchísimas novelas, que es una sí, forma de curar, sí. lógicamente, una Ah, forma de me parece curar. terrible. Sí, 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 sí. Hoy Pero no es, te no hacen es terrible. ladrillos de estiércol también. Sí, sí, Esa sí, pero no es pregunta, terrible. ¿puedo hablar, por favor? No sé cómo Sí. levantar la... Yo soy Adriana Albi. Quiero decir, yo tengo una hija que vive en el campo hoy y que se hizo su casa con estiércol y barro. Esa es su Mm. casa, vive con sus hijos en una reserva ecológica. Es una manera de ver la vida también hoy en día, ¿no? Y te cuento que sus hijos tienen como primer apellido su apellido, no el de su El de pareja, ella. Ah, el de qué bien. señor. Más parecen hijos de ella que de él, en realidad, aunque tienen los dos apellidos. Y después le quería decir a Maju que yo no he leído, esto lo busqué en Google, ¿no? Porque yo sabía que esto era así. Hay muchas autoras argentinas que hablan de la condición de la mujer. ¿No? Algunas a través de la ciencia ficción, esas algunas he leído, ¿no? Como Mariana Enríquez o Bodoc. Sí, Adriana. No, no, discúlpame, creo que hubo un malentendido, ¿eh? Yo me refería al tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Ah, Feministas y sobre el tema de género hay vastísimas autoras, por suerte eh, la del literatura argentina no tiene problemas con eso.
Sí, 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 gracias, perdón. No, por favor. Bueno, gracias. Pero bueno, cuando hablabas del estiércol me hace acordar al café. El café más caro del mundo se hace con excrementos de civetas. ¿Vale? Sé que es una comparación estúpida, pero fíjate que del estiércol sacan ese café, es el más caro, pero bueno, nada. Hay, sí, lo que hablábamos antes, hay situaciones en las que sí, que quizá viven hacinados, en situaciones muy lamentables, pero no es el caso quizá en otras zonas. Pero bueno, creo que se ha entendido un poco lo que es el homestead, ¿vale? Y lo que intenta la traductora es no traducirlo justamente para que podamos tener una foto, ¿no? Una imagen de lo que significa esa convivencia, ¿no? De familia extendida, que es diferente al compound. Muchas veces no traducimos el compound, que vendría a ser el recinto urbano, no en el campo, sino urbano, donde son distintas casitas, distintas familias que viven en una zona, ¿no? Cerrada. Tampoco podemos compararlo con los countries de Argentina, pero bueno, pero los compounds y los homestead quizás son difíciles de entenderlos en nuestro imaginario occidental. En- para cerrar, si alguien quiere comentar algo antes de irnos, bienvenida es. Antes de finalizar la sesión, es una novela que da, como siempre decimos, muchísimo, muchísimo. eh, me quedan preguntas, me quedan muchas cuestiones todavía por Sí, indagar. Es imposible sí, abarcarlo en una hora y Mara. media, pero bueno. Sí, sí, Mara. La producción de gases, por ejemplo, bueno, no sé aquí, por ejemplo, de los materiales con los que convivan, pero hay una película se llama La pesadilla de Darwin, La que, pesadilla. por, que genera los gases ceguera, porque están cercanos, cuando se echa a perder el pescado. mm, Pues voy a googlearlo, voy a fijarme. Vale. Perdón, Laura, Un hay un comentario. comentario de Carolina sobre el estiércol también, no sé si lo vieron. Sí, es lo que comentaron que sustituye el barro Decía, y el adobe por en eso, o la sea, construcción contemporánea. Sí, 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 sí. sí. ¿Puedo hablar? Sí, Verónica. No, que me parece que no tenemos que comparar la forma de vida de ellos con la nuestra. No, digo, no hacer un juicio de valor. Bueno, viven en un rancho y usan estiércol. Son sus costumbres, es su tradición y no está ni mal ni bien. Son formas totalmente distintas. De hecho, me acordé ahora que ella en un momento describe la casa de sus padres y tiene dos habitaciones, un comedor. La cocina está afuera, pero porque es como es. Sí, Y quizás es más higiénico tenerla afuera también. sí, es su costumbre. Y los chicos duermen, ella, la madre y las hijas mujeres, creo que era que dormían en la cocina y el padre dormía en la habitación y cuando vienen los tíos le dan otra habitación. No me pareció que fuera una forma precaria de vivir. Es la forma que tienen ellos. Mm. Y después, bueno, está el tema de la letrina y qué sé yo, tienen algunas cosas, pero me parece que el mayor problema se da cuando empiezan a incorporar costumbres de los blancos. Cuando quieren incorporar elementos en la construcción o determinadas formas de hacer fuego, ahí me parece que es donde empiezan a tener problemas de salud, Sí. pero las casas de ellos son así, no está ni bien ni mal, es otra cultura. Parece que no lo podemos juzgar desde nuestra casa de ladrillos y ventanas, ¿no? Son cosas distintas. El efecto de extrañamiento con el que cuando ella llega a la casa de los tíos, que se produce genial, ¿no? Ahí parecía un fantástico, porque ella ve todo como algo que no claro, nunca lo vio, no sabe qué es, no sabe cómo funciona. Qué bien logrado toda esa Cuando, descripción. cuando salen estos temas en debate, Verónica, me haces acordar mucho a lo que hablo con alumnos con relación a la situación precaria que se vive en París, en Madrid, en Barcelona,
muchísima gente que vive en 15 metros cuadrados, en 10 metros cuadrados. Yo prefiero vivir en una choza, ¿vale? Con la cocina afuera, que en esos 10 o 15 metros cuadrados que muchos pretenden vivir en Champs-Élysées. Entonces, Al sí. río, ellos pueden ir al río, bañarse en el río, los chicos juegan ahí, claro, hasta es más sano, ¿no? Sí, por eso te digo, hay situaciones precarias más difíciles en Europa que en África, ¿vale? Eso sí es inhumano. Mm, sí, sí. Así que bueno, ¿algún comentario más? Y si no, cerramos sesión. Vale. Si no, bueno, nada, ha sido un placer traeros esta novela que nos deja pensando muchísimo. Muchísimo debate que hay detrás de Zimbabue, de esta autora y de estas condiciones nerviosas. Nada, ha sido un placer enorme poder tratarla con vosotras y bueno, nos vemos en 2 semanitas, ¿vale? El 14 nos vemos. Gracias, Federico, y gracias a todas. Placer. Gracias. Adiós, buen fin de semana. Gracias, Federico, nos Gracias. vemos.